presentar en primer término a quienes nos acompañan en el presidium, que son el doctor Hugo Delgado, director del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor Luis Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la doctora Xoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, el doctor Leonardo Ramírez, jefe de la Unidad Sismológica del Instituto de Ingeniería, y el doctor Jorge Zavala Hidalgo, jefe del Servicio Mareográfico. En un principio tendremos las presentaciones de los expertos en la materia y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas exclusivamente de los medios de comunicación. Entonces cedo el micrófono a la doctora Xoli Pérez Campos. Buenos días a todos. La noche de ayer a las 23:49 registramos un sismo. Este sismo tuvo una magnitud de 11 grados, tuvo una profundidad de 58 kilómetros. Hasta hace unos minutos, las 10:15 de la mañana, el Servicio Sismológico Nacional había registrado 266 réplicas, de las cuales 13 de ellas tenían magnitudes al menos de magnitud 5. La mayor que se ha registrado hasta este momento fue de magnitud 6.1, que ocurrió a las 0 horas con 17 minutos, unos minutos después del sismo principal. Así es como se vio el registro de este gran sismo en algunas de las estaciones de las cuales recibimos la señal. A mi derecha tienen la estación ubicada en Puerto Escondido, en las costas de Oaxaca. Y a la izquierda ahorita aparecerá la estación ubicada en Perla San Martín. Esto se encuentra en el estado de Veracruz y pertenece a la red sísmica de Veracruz, operada por la Universidad Veracruzana. Bien, con la colaboración de la sociedad se llenan unas encuestas preguntándoles si lo sintieron, cómo lo sintieron, qué efectos fueron los que observaron a su alrededor, y estas encuestas llevan a la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la cual tenemos una estrecha colaboración, a generar este mapa, que es un mapa de intensidades macrosísmicas, es decir, cómo se percibió por parte de la sociedad. Lo que podemos ver ahí es que no hemos recibido respuestas de la zona epicentral, seguramente porque fue algo tan intenso que no ha sido posible inclusive tener comunicación o internet. Tenemos más lejanos, alcanzamos a ver intensidades de 5 en una escala modificada de Mercalli, y en la zona de la Ciudad de México también se muestran intensidades reportadas por la población en cuanto a percepción, insisto, de intensidades de 2 y hasta 5. En cuanto a la Leonardo Ramírez Guzmán, del Instituto de Ingeniería. Estos trabajos que menciona la doctora Pérez Campos, en conjunto con los diversos institutos de investigación en la UNAM, tienen una red de aproximadamente 160 estaciones con otras instituciones de investigación superior, y esta información nos sirve para determinar a través del servicio la magnitud, el tamaño y la ubicación del sismo, y en el Instituto de Ingeniería generamos estimaciones del movimiento del terreno en el país y algunas estimaciones de pérdidas. Para este sismo en específico, nuestras estimaciones las estimaciones iniciales nos indicaban que 50 millones de personas habían estado expuestas al sismo, que lo habían sentido, y aproximadamente 37 a 38 millones lo habían percibido de manera moderada a fuerte. La estación acelerográfica más cercana registró aproximadamente 500 centímetros por segundo, y esta información que el Instituto de Ingeniería genera se complementa con el sistema Sintió un Sismo que acaba de mencionar la doctora Pérez Campos. En la Ciudad de México también generamos mapas de intensidad, como lo hacemos para todo el país, como se muestra en la lámina que aquí se indica en la parte inferior derecha.
eso es para todo el país, y la parte superior izquierda para la Ciudad de México. En este sistema que tenemos en ingeniería se hacen estimaciones de pérdidas y daños en tuberías, y es importante mencionar que este sismo tuvo niveles de intensidad de una tercera parte, una quinta parte de lo que se observó en 1985, entonces hay que ser cuidadosos con las aseveraciones de el desempeño que tuvieron nuestras estructuras. No fue un sismo para la Ciudad de México que fuera realmente o que se esperaba que ocasionara daños. Estamos atentos en ingeniería a los levantamientos que harán las diversas sociedades de ingeniería estructural y las mismas que haremos en el instituto, y los mantendremos informados sobre este asunto con la comunidad de la UNAM. Doctor Zavala. Bueno, como ustedes saben, en algunos de los sismos intensos están asociados tsunamis, y es muy importante monitorearlos. La red mareográfica operada por la UNAM cuenta con del orden de 11 estaciones en el Pacífico mexicano. Cerca de la zona tenemos en Puerto Chiapas, en Huatulco, Puerto Ángel, Salina Cruz, después más adelante Acapulco, Lázaro Cárdenas y Guatanejo. Se estuvo muy atento. En realidad el tsunami, que se genere un tsunami depende no solo de la intensidad del sismo, sino de su localización, de su profundidad, el tipo de sismo, y también de la profundidad en cuanto a la columna de agua que se encuentra. Esto crea una incertidumbre de realmente qué tan importante es el tsunami, puede ser el tsunami, y por ello es muy importante monitorear para complementar las actividades de prevención. En nuestro caso, pudimos detectar olas de 2 metros en Salina Cruz, en Huatulco. Llama la atención, en Acapulco también se tuvo una amplitud bastante importante, ¿no? Entonces, y lo que fue muy importante fue que se pudo monitorear prácticamente cada 5 minutos cómo fue modificándose el nivel del mar, y esta información también es muy importante para las distintas actividades de protección civil. Muchas gracias. Pues ahora sí, damos paso a las preguntas de los compañeros de los medios. Sí les pediría que digan su nombre y medio, por favor. Buenos días, Antimio Cruz, ¿de qué lado? Antimio Cruz, de la sección de ciencia del periódico Crónica. Quisiera preguntar si tenemos alguna medida del tiempo que tardó, los segundos que tardó desde que se inicia el movimiento hasta que se registra en Ciudad de México, porque aparentemente ese es un factor que influye también para la movilización de la sociedad, siendo diferente el punto de Chiapas al punto de Guerrero. Gracias. Ok, aproximadamente, toca hacer cuentas mentales y no soy tan buena, tengo aquí al grupo de analistas apoyando en esto. Son aproximadamente 135 segundos del epicentro a la Ciudad de México. Otra pregunta allá atrás, por favor. Espera el micrófono. Gracias, buenos días. José Antonio Morales, de Grupo ASIR. Me gustaría precisar el punto de que nos hablaron en cuanto a la intensidad y los daños en términos de infraestructura. Nos dice que esto es apenas una quinta parte de lo que sentimos en 1985. Eso es lo que estamos viendo en términos generales, por lo que no se presentaron tantos daños, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Así es, sí, esa es la razón. Las estimaciones, o más bien las mediciones que tenemos en la estación Ciudad Universitaria fueron aproximadamente 9 centímetros por segundo al cuadrado, y durante 85 fue del orden de 30 centímetros por segundo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es otra de nuestras estaciones de referencia, más o menos se guarda una relación similar. Por acá, gracias. Acá al fondo, el jardín izquierdo. Bueno. Rafael Flores, de Formato 21, muy buenos días. Preguntar si este es el gran sismo que se ha venido diciendo llegaría
a la zona de precisamente de la placa de Cocos. Podemos esperar más. El presidente de la República dijo en la madrugada que podía haber alguno de 7 grados. Yo quisiera que ustedes nos dijeran qué podemos esperar. Bien, el sismo que se ha mencionado por varios años corresponde a la zona de Guerrero, a las costas de Guerrero, en la zona conocida como el Gap de Guerrero, que estaría por acá. Allí es donde se ha comentado que se espera ese sismo de magnitud 8. Este está ocurriendo en la zona del Istmo de Tehuantepec, en la zona del Golfo de Tehuantepec. Es otro sismo. Es posible que se tengan réplicas y las réplicas pueden llegar a alcanzar magnitudes de 7. Sin embargo, pues no sabemos ni cuándo ni de qué magnitud van a ser. Entonces, la recomendación a la población es estar atentos. Buenos días, Eduardo Ruiz de 1TV. Preguntarles, antes y después, incluso durante el sismo, se registraron algunos, incluso en redes sociales, algunos videos donde se ven luces en el cielo. ¿Eso tiene alguna explicación científica durante este movimiento de la Tierra? Y la segunda, Corea del Norte realizó una prueba subterránea hace unos días termonuclear. ¿Se puede explicar este fenómeno con una explosión de roca de granito? Es decir, ¿hubo una intensidad tal que pudo haber generado este movimiento telúrico? Primero, en cuanto a las luces, no hay ninguna explicación. El sismo, su origen tiene lugar a 58 kilómetros de profundidad. El epicentro se encuentra en el océano. Los reportes de estas luces son en diferentes lugares de la República, no están relacionadas con el sismo en sí. Por otro lado, en cuanto a la prueba nuclear de Corea, no tiene ninguna relación con este sismo. Es un evento que está ocurriendo al otro lado del mundo, que no tiene la magnitud ni la energía suficiente para provocar sismos en otro lado del mundo. Ahí Gustavo. Rafael Trejo, reportero de Televisa de Foro TV. Me gustaría que profundizaran más sobre cuáles son las características técnicas o geológicas de este sismo que lo hacen tan diferente al sismo de 1985, porque de entrada pues pareciera que este fue mucho mayor por la magnitud 8.2 contra 7.9, ¿no? Hay dos características importantes. Una es su localización con respecto a quizás la costa de Guerrero o Michoacán, el sismo del 85. La distancia a la Ciudad de México fue no más de 400 kilómetros, mientras que en este caso estamos a más de 650 kilómetros de distancia. Técnicamente son dos tipos de movimiento diferentes. En el sismo de Michoacán, si esta es la placa de Cocos, placa de Norteamérica, el movimiento fue de este tipo, mientras que en el sismo de la noche de ayer, el sismo ocurre dentro de esta placa y tiene un movimiento vertical. La imagen que ven a mi espalda es la referencia técnica que los sismólogos usamos, la representación gráfica que los sismólogos usamos para representar esa falla y el movimiento de esa falla. Se ve muy diferente a un sismo como el del 85. Ustedes hablan mucho sobre movimientos trepidatorios y oscilatorios. En este caso, ¿cuál fue el movimiento? En realidad nosotros los sismólogos no hablamos de movimientos trepidatorios y oscilatorios. Este tipo de movimiento está relacionado con la onda sísmica que se siente. Entonces todos los sismos emiten ondas P, ondas S, ondas Love, ondas Rayleigh. Cada uno de estos tipos de onda tiene un movimiento característico. Algunos de ellos son verticales, algunos de ellos son horizontales, y es lo que conocemos comúnmente como trepidatorio y oscilatorio. Cada quien lo pudo haber sentido de manera diferente, pero todos los sismos producen movimientos oscilatorios y trepidatorios. ¿Alguna otra pregunta ahí atrás? Gracias. Abraham Nava de Grupo Imagen. Si nos pudieran decir, más o menos, ¿hay alguna ventana en la que pase ya el riesgo de alguna réplica importante? ¿Cuánto tiempo habría que esperar más o menos para decir que ya terminaron estas réplicas relevantes? Pues en realidad no hay una ventana, no podemos saber cuándo va a temblar. Estamos en un país altamente sísmico, podemos tener no una réplica, sino otro sismo en el país en cualquier momento.
Entonces, esto es muy importante que la población esté consciente de esto. Estamos en un país sísmico, siempre debemos estar preparados, no podemos bajar la guardia. Aquí hay, a ver, les paso el micrófono. Hola, buenos días. Mi nombre es Elia Baltasar, soy corresponsal en la Ciudad de México del diario Yucatán y el Siglo de Torreón. Y me gustaría saber qué características o qué tienen las distintas regiones donde se sintió a partir de esta descripción de la intensidad que hizo el doctor. Es decir, una tercera parte se sintió en la Ciudad de México en un efecto, digamos, de la tercera parte del 85, pero ¿qué hay en Oaxaca o en Chiapas? ¿Cómo podemos describir ahí la intensidad? La intensidad justo en la zona epicentral, digamos, fue muy intensa, muy grande. Por ahí tenemos el mapa, ese mapa lo que nos dibuja, lo que nos indica es los niveles de aceleración en rojo, son muy altos, y en verde son prácticamente imperceptibles. Digamos, es la zona, es un semáforo, y vemos que en la zona aledaña, o más bien entre los estados de Oaxaca y Chiapas, se observa la concentración más alta de intensidad, o sea, aceleraciones muy grandes. No, aquí no tenemos un punto de referencia, porque en 85 esa zona prácticamente hubiera estado en el verde, ¿no? Gracias. Alejandro García Moreno, de Canal 11. Un par de preguntas breves. Una de ellas, se hablaba de que este era uno de los sismos históricamente de mayor magnitud en el último siglo, pero se hablaba de un sismo de 1876. Saber un poco sobre esta historia sísmica en nuestro país, cómo se puede determinar que de 1876 fue como muy intenso. Y la otra pregunta, con este movimiento se libera un poco de esta presión de las placas en esta zona. Podríamos estar a lo mejor esperando un periodo de tranquilidad, o sigue la alerta en esta zona de Guerrero, de Michoacán. Muchas gracias. Sí, primero, en cuanto a la historia sísmica de nuestro país, contamos con registro instrumental a partir de 1910, años en que se funda el Servicio Sismológico Nacional. Desde entonces, los sismos más grandes han sido en 1932 en las costas de Jalisco, Colima, tuvo una magnitud 8.2. Este es el segundo más grande, o igual de tamaño, 8.2 también. El siguiente sería 8.1 de 1985. Hacia atrás no tenemos registro instrumental, sin embargo sí tenemos evidencias de que ocurrió un sismo en las costas de Oaxaca, Guerrero, que alcanzó una magnitud, se estima, entre 8.4 y 8.6, y ocurrió en 1787. En cuanto a si se liberó toda la energía, en realidad son diferentes zonas. Esto no libera la energía de Guerrero, Michoacán. Como mencioné hace un momento, podría no ser una réplica, sino otro sismo diferente en cualquier zona en cualquier parte de nuestra zona de subducción mexicana. Antonio Pérez, de Creadores Universitarios. Saber si hay algún riesgo de un oleaje alto en la costa provocado por este sismo, o si se mantiene todavía esta alerta por tsunami en la costa. Bueno, la pregunta es importante. Muchas veces las personas pensamos que va a llegar la ola de tsunami, y entonces llega la primera ola y entonces ya nos tranquilizamos. En ocasiones, muy comúnmente, después de una primera ola, que en realidad no son como las que conocemos, las olas que conocemos llega una cada 10 segundos, esta llega puede llegar cada media hora, depende de los sitios, cada media hora, cada hora, y en algunos lugares cada 15 minutos, depende de las características de cada uno de los puertos. Por ejemplo, en Acapulco tenemos mayor frecuencia, o en otros sitios, y se nota muy bien. Entonces, puede venir una primera ola de estas, y después la segunda retirarse, y la segunda tener una mayor amplitud. En realidad esto ocurrió durante la noche.
La primera ola no necesariamente fue la más intensa, por ejemplo en Lázaro Cárdenas o en esta se ve una primera ola muy pequeña en Manzanillo, después la segunda es más, tiene mayor amplitud, después la tercera baja, y entonces tenemos este tipo de variaciones durante varias horas. Entonces yo diría que estaríamos atentos prácticamente 12 horas después del arribo y estar monitoreando. Y eso se da por cómo van interactuando las propias olas o las propias ondas. Sí hay que tomar en cuenta que son, visto en la costa se ve que sube el nivel del mar como si fuera la marea, no necesariamente vemos el frente de ola. Antonio Cruz. Gracias. Es una pregunta complementaria a la primera que hice. Ya nos decían que tardó 135 segundos en sentirse el movimiento desde el epicentro, ubicado frente a las costas de Chiapas, a Ciudad de México. En el caso del GAP de Guerrero, que está más cerca de Ciudad de México y donde se espera que pudiera haber una manifestación geológica de este tipo, ¿cuántos segundos tardaría en sentirse en la Ciudad de México un movimiento considerando un hipotético epicentro en esa zona? También con la intención de ver cuánto tiempo tendría la gente para movilizarse. Gracias. Aproximadamente serían unos 80 segundos. Hay que tomar en cuenta que si estamos pensando en una alerta sísmica, se requiere tiempo para que se detecte el sismo, para que se haga una evaluación y se mande la señal. Entonces esto podría reducir, si el sismo viene de las costas de Guerrero, podrían ser menos segundos. Muy bien. ¿Uno más? Sí, buenos días. Luis Alberto Martínez de TV Azteca. Perdón, ustedes hablan de que fue una quinta parte al temblor del 85. Si nos pudieran abundar un poquito más en esto, ya que pues a final de cuentas la intensidad pues está registrada como mayor, a lo mejor que nos podrían dar un poquito más de datos duros en cuanto a tiempo. ¿Por qué se refieren ustedes a una quinta parte de esto? ¿Y qué porcentaje de riesgo o de probabilidades hay de un tsunami realmente, no? La primera pregunta, cuando nos referimos a una quinta parte, nos referimos a los niveles medidos de aceleración, al valor de aceleración en la Ciudad de México. No nos referimos como tal a la magnitud del evento, del sismo, que fue 8.2. Es diferente la energía que se libera, que se mide en una escala, en una magnitud, a la intensidad o lo que registran los acelerómetros que tenemos midiendo lo que se percibió en la Ciudad de México. A eso nos referimos. La duración, Jorge, no, si puedo hacer la aclaración en cuanto a duración. Hay dos duraciones. Una duración es la que le toma al sismo romper el material y deslizarlo. Eso tomó para este sismo aproximadamente 20 segundos, mientras que otra duración es cómo percibe la población el movimiento. Esta depende de la distancia al epicentro, depende del terreno en el que se encuentre ubicado, depende de la estructura en la que se encuentre uno alojado. Entonces, esta es variable completamente. Lo del tsunami, ¿no? Otra pregunta. Hola. A ver, perdón, respondemos lo del tsunami y pasamos a la siguiente. El tsunami sí ocurrió, tuvimos un tsunami de relativa importancia, alcanzando entre la cresta y el valle, o el máximo y el mínimo de una onda, hasta 3 metros en algunos de los sitios que monitoreamos, en otros sitios alrededor de 2 metros. Y pues lo que estábamos mostrando aquí son algunas de estas oscilaciones que ocurren, por ejemplo, las que vemos abajo a la izquierda, en un periodo de media hora cada una, ¿no? Más o menos. Entonces sí tuvimos un tsunami. Afortunadamente no tuvo una amplitud tan grande como la que puede ocurrir o estar asociada a un sismo de esta intensidad, por los factores que expliqué al principio. En cuanto a ese tema ya no hay de qué ocuparse. Es una pregunta difícil. Yo diría que el riesgo es mucho menor asociado a este sismo. Prácticamente todas las señales están ya disminuyendo en amplitud, pero las oscilaciones continúan. Y puede haber una réplica que pueda causar
aunque no sea un sismo tan intenso que pueda causar en algunas regiones un tsunami de mayor amplitud. Hola, mi nombre es Manuel Hernández del HuffPost México y bueno, se han reportado graves daños en ciudades como Juchitán. Yo les quería preguntar si hay antecedentes de otros sismos tan destructivos en la zona de Oaxaca, Chiapas, en donde ocurrió el epicentro del terremoto. Sí, hay referencia de un sismo de magnitud 8 con una localización similar, un mecanismo similar al que tuvimos la noche anterior. Este ocurrió el 15 de enero de 1931. También en la zona se ha tenido otro en 1999, magnitud 7.1. Entonces, es una zona donde han ocurrido sismos como estos. Por último, si nos podrían precisar de este tsunami que se sintió de 2 y 3 metros, específicamente en qué zona. Y las mayores amplitudes ocurrieron en Chiapas. Nosotros tenemos un sensor en Puerto Chiapas o Puerto Madero, que es casi en la frontera con Guatemala. En Salina Cruz también tuvimos amplitudes importantes, en Acapulco. ¿Quieren saber la hora, doctor? La hora, bueno, cuando ocurre el sismo se perturba el nivel del mar y empieza a viajar a una velocidad que depende de la profundidad. Entonces el tiempo de arribo es muy conocido, porque depende únicamente de la profundidad. Y la primera perturbación pues va llegando primero a los sitios más cercanos, aunque aquí fue un poquito interesante porque llegó primero, por ejemplo, a Huatulco que a Salina Cruz, a pesar de que estaba más cerca, debido a que la plataforma continental es más ancha en frente de Salina Cruz, entonces viaja un poco más lento la onda. Pero son desde pocos minutos hasta varias horas, dependiendo de la distancia, ¿no? Más o menos, no recuerdo en este momento, pero debe ser como alrededor de 15 minutos los primeros arribos. Doctora, quería hacer algún comentario sobre algo que está circulando en la red. Así es, en redes sociales circulan bastantes anuncios, de hecho son apócrifos, donde se mencionan a instituciones como el Servicio Geológico de Estados Unidos, el mismo Servicio Sismológico Nacional. Nosotros jamás diríamos que se predice un sismo. Los sismos no se pueden predecir, no podemos saber dónde, ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Es muy importante que la población siempre esté preparada. México es un país altamente sísmico. Por favor, no circulen rumores y pongan atención a los medios oficiales de comunicación. Gracias, doctora. Doctor Delgado. Sí, buenos días a todas y todos. En principio quisiéramos señalar la enorme responsabilidad que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México para poder dar este tipo de servicios no solamente al sector federal, sino en general a toda la población en beneficio de toda ella y de su seguridad. Conscientes de esa responsabilidad, es importante señalar que se requiere para poder mantener este tipo de redes, tanto las que tienen responsabilidad aquí en el mismo Instituto de Geofísica como en el Instituto de Ingeniería, se requieren de presupuestos muy importantes, tanto para la ampliación de redes como para poder llevar a cabo la operación y el mantenimiento de las mismas. Y evidentemente requerimos también un apoyo muy importante para poder tener la capacidad en términos de recursos humanos para que podamos dar atención y hacer el procesamiento de toda esta información y que llegue lo más rápidamente posible. Y en ese sentido, quisiéramos hacer un respetuoso llamado al Congreso de la Unión en el fin de obtener este apoyo y fortalecer los servicios geofísicos que opera la Universidad Nacional. Doctor Álvarez y Casas, por favor. Yo quisiera complementar nada más diciendo ¿qué aprendemos de esto? Quizá una parte importante de la labor de los servicios sismológicos que maneja la UNAM y que se complementa con otras universidades tiene que ver con dar la información que estamos dando y con explicar
a la población que sucedió. Hay otra parte importante que es complementaria, pero que yo considero vital, que es que aprendemos de ellos. Una de las tareas pendientes en nuestro país es la adecuación de códigos de construcción, por ejemplo. Existen buenos códigos de construcción en la Ciudad de México adecuados según los aprendizajes de los temblores, en particular del último de 1985, pero esta práctica no se extendió al resto del país. Entonces, cuando uno detecta la magnitud de los daños con los temblores, en algunos sitios se encuentra que es mucho mayor que lo que uno vería, por ejemplo, en la Ciudad de México, y eso obedece a que los códigos de construcción no están actualizados. Entonces, creemos que la parte complementaria a mantener estos servicios sismológicos, estos servicios de medición, tiene que ver con qué hacemos con la información que estamos recabando, y creemos que es vital cerrar ese círculo, ¿no? Muy bien, pues, perdón, una última pregunta. Gracias, perdón. Buen día, Guadalupe Flores, de Cielos Televisa. Nada más una precisión, doctor, quisiera preguntarle si siguen vigentes las alertas entonces de tsunami, estas alertas cuánto tiempo generalmente duran, 24 horas, etcétera, si siguen alertas y cuántas son. Por otra parte, los resultados de la consulta a la población que usted mencionaba, doctora, ¿cuándo se tendrán los resultados y cómo lo analizan los investigadores en torno a esto? Y también preguntarle a usted, si fuera tan amable, en un ejercicio pues para poder nosotros transmitirlo a la población de manera más sencilla, ¿cuánto tiempo tienen estudiando esta placa de POCO y estas 5 placas que están interactuando? ¿Es de las más estudiadas? ¿Qué les arroja la investigación hasta ahorita y por qué se dio este choque? Gracias. La alerta de tsunami efectivamente fue para las primeras horas. Lo que yo señalaba es que puede ocurrir una réplica que podría generar también otro tsunami, que eso hay que estar atento, ¿no? Bien, en cuanto a cuánto tiempo llevamos estudiando estas placas, lo llevamos estudiando desde que hay sismología en México. Las placas están en un movimiento desde que la Tierra existe, y entonces siempre ha sido nuestro interés ver cómo es este movimiento y qué interacción tiene. Actualmente, debo mencionar, hay un proyecto entre el Instituto de Geofísica de la UNAM y instituciones japonesas, con cooperación de las agencias para la cooperación en la investigación de Japón, y se trata justamente de mapear y entender esta interacción entre la placa de Cocos y Norteamérica en la zona del Gap de Guerrero. Seguimos aprendiendo sobre esta interacción. Lo que sí sabemos es que es una zona con un potencial de sísmico alto. Podemos tener sismos de magnitudes mayores de 8, como lo experimentamos la noche de ayer, pero también de 8.6, como comentábamos, de 1787. Y se me fue la otra pregunta. A las consultas. Efectivamente, con la Universidad Autónoma de Nuevo León tenemos esta colaboración de estas consultas. Son bastante útiles para nosotros porque no tenemos instrumentos en todo el territorio. Y esta percepción de la intensidad por parte de la sociedad nos permite entender un poco más cómo responde el terreno ante el paso de las ondas sísmicas. Un análisis más completo nos toma varios días, hay mucha información que manejar, y pues mientras más grande el sismo, más encuestas se reciben, más tiempo nos toma su análisis. Muy bien, pues la última de la última. Perdón, nada más, lo que quería preguntarle es, bueno, al final de cuentas, se había comentado por parte de algunos especialistas de aquí del instituto que esta región de Chiapas no había generado un sismo de una gran intensidad o de una intensidad considerable en los últimos 100 años. ¿Este sismo respondería a esta liberación de la energía? ¿Y qué otras regiones de la costa podrían tener alguna inactividad, por decirlo de alguna forma? Sabemos que todos los días tiembla, pero podrían estar guardando energía como para generar un nuevo sismo. Gracias. Sí, voy a empezar por esa parte. Hay 2 regiones bien identificadas. Una es esta región del Gap de Tehuantepec, la brecha de Tehuantepec, y la otra es la brecha de Guerrero, el Gap de Guerrero. Son las 2 zonas que se tienen identificadas donde no se ha tenido un sismo con las características de este contacto entre placas de gran magnitud. En Guerrero seguimos igual. Este sismo que ocurrió
noche de ayer no es un sismo de contacto, entonces no es considerado como que rompió la brecha de Tehuantepec. El que mencioné hace unos momentos, de 1931, magnitud 8, tampoco fue un sismo de contacto entre las placas, entonces por eso se considera que esta zona de Tehuantepec es una brecha con más de 100 años sin un sismo de contacto. Lo voy a intentar con mis manos. Esta es la placa que está metiendo y si yo jalo mis dedos, acá se rompe, ¿no? Lo mismo le pasa a la placa. La placa tiene unos esfuerzos que están haciendo que aquí dentro de esta placa se rompa. Es una falla que tiene un ángulo muy alto y hay una caída aquí dentro de la placa, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros expertos y muchas gracias a todos los medios de comunicación y a los asistentes a esta conferencia.